Pues le damos gracias al Señor porque Él es bueno y misericordioso y es quien nos reúne para compartir estos momentos de reflexión en los misterios de nuestra fe. Misterios que son insondables y misterios que son nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida prometida por Jesús, que es el Señor que nos ha redimido y a quien glorificamos en todo momento con todo lo que hacemos, porque a Él le pertenecemos. Además le fuimos dados a Él, como Él mismo lo dice: de todos los que me diste ninguno se ha perdido, y nosotros somos de los que hemos sido dados a Él. Esto es muy grande si lo entendemos con la profundidad que debemos entenderlo, que pertenezcamos a un plan de Dios y que estemos con nombre propio en ese plan. Por eso podemos acordarnos cuando los apóstoles, al principio de la vida pública de Jesús, cuando Él los envió, al regresar estaban asombrados de todo lo que habían hecho en su nombre. Y el Señor les dijo: sí, y vi a Satanás caer como una estrella fugaz, pero deben alegrarse más bien de que sus nombres están escritos en el libro de la vida eterna. Y esto nos enseña mucho porque muestra cómo incluso las maravillas, los portentos que hacían ellos en el nombre de Jesús, Jesús les decía: esto no es nada. Lo importante es que ustedes ya están escogidos para la salvación eterna y ya están escritos sus nombres en ese libro de la vida eterna. Era siempre esa invitación del Mesías a elevarnos por encima de esta realidad temporal. Y toda su vida pública, con ellos y con todos los que le escucharon, era una invitación a tener un sentido eterno de la vida. Esa es la invitación. Usted se lee los 4 evangelios, usted se lee todas las epístolas y se da cuenta que el mensaje central del evangelio es el sentido eterno de la vida. Y por eso, al entender bien ese mensaje, sabemos que cuando el Señor le dice a Poncio Pilato: mi reino no es de este mundo, si fuera de este mundo los ángeles vendrían a protegerme, pero él no tenía nada que defender en este mundo, ni siquiera su vida carnal la defendió, la entregó en la cruz y murió. El mismo Padre lo resucita, pero Él nos da a entender que ni siquiera eso defendió, lo entregó. Y así tenía que ser, porque así estaba escrito, y sacrificándose Él y derramando su sangre pagó por nuestra salvación. Pero nos enseña en todo momento que hay que elevarnos, tenemos que elevarnos por encima de esta realidad temporal. Por eso me parece muy linda la oración inicial de San Agustín, donde habla de fijar la mirada en el interior, poner la atención en lo interior. Qué lindo esto, porque realmente es lo que estoy diciendo, lo que el Espíritu nos está mostrando, que nosotros debemos, como cristianos que somos ya bautizados, escogidos, separados, enlistados en esta milicia, debemos estar atentos a estar constantemente elevándonos por encima de esta realidad temporal. Esto no quiere decir que vamos a ignorar nuestra realidad temporal, porque esto no es lo que estamos diciendo. Vamos a ser buenos administradores de nuestros deberes, de lo que Dios nos ha confiado en esta corta vida. Por ejemplo, está San José. San José es el perfecto ejemplo del hombre de Dios que vive con su corazón puesto en la realidad eterna, porque él tenía los oídos perfectamente afinados a la voz de Dios. Por eso escuchó siempre al ángel y lo obedeció, porque era el mensajero de Dios. Pero él era el hombre que trabajaba todos los días para mantener su familia y tenía un orden natural de las cosas.
pero su corazón estaba completamente sumergido en las cosas de arriba, en Dios, y a ellas obedecía. Esto es un ejemplo de lo que realmente significa el tener lo que se llama en términos muy comunes la conversión, porque la conversión es lo que habla Jesús de la circuncisión del corazón, que vino a traer, que ya no era la circuncisión de la carne. Ustedes se dan cuenta que lo que estamos hablando acá es precisamente trascender. Ya no es la carne misma que hay que circuncidar, sino que es el corazón. O sea, nos damos cuenta la firmeza y radicalidad con que Jesús le hablaba a sus judíos, que eran los fariseos, saduceos, escribas. Les hablaba con una radicalidad increíble, cómo los exhortaba, porque sabía que ellos habían sido formados en la ley de Moisés y todo lo que ellos hacían estaba muy amparado de las cosas externas y por eso tenían tantos escrúpulos. Por eso juzgaban a los apóstoles de Jesús porque no se lavaban las manos antes de comer, porque no hacían una serie de situaciones externas. Y nosotros nos damos cuenta en la iglesia hoy que tenemos muchos fariseos que están preocupados de las cosas externas de la religión. Incluso llaman sacrílegos a las personas que no hacen lo que ellos creen que se debe hacer, porque ni siquiera en orden están con la jerarquía de la iglesia, sino que tienen sus propias leyes y escrúpulos, como tenían todas esas tribus del judaísmo, que cada una de esas tribus tenía sus propias formas de ejercer y de profesar su fe judía. Ahora, el Señor viene a traernos la circuncisión del corazón, ya es adentro, es todo de adentro, es nosotros aprender a navegar hacia las aguas de Dios, mar adentro hacia Dios, mar adentro. Allá es donde encontramos esta realidad espiritual a la que nos está llamando el Evangelio, a la que nos llamó Jesús desde un principio, que es adentrarnos en Él. Esto en ningún momento nos hace ignorar los pasos firmes que tenemos que dar sobre la tierra. Por eso hay santos que han dicho esto, varios que han dicho, hay que caminar con los pies sobre la tierra y el corazón en el cielo. Esto es lo que debemos hacer y hay que tener claridad sobre eso, porque vivimos tiempos de mucha confusión, hay mucha conspiración y mucha división. Y todo esto es el espíritu del mal, porque el espíritu del mal siempre divide para controlar. Cuando él divide, controla. Cuando él se entra a una comunidad y la divide, el espíritu del mal es el que controla todo. Y lo mismo pasa con cualquier célula o área de la iglesia. Allí es donde está el que divide, el espíritu divisor. Entonces, en estos tiempos de confusión, donde tenemos prácticamente toda esta acechanza biológica de la pandemia y tenemos la amenaza de la muerte que anda con su guadaña rondando las calles y seguramente muchos de ustedes han tenido la experiencia en esta pandemia de gente muy cercana a ustedes que ha muerto de la plaga de este virus. Nosotros acá en nuestra comunidad en Bogotá recibimos todos los días pedidos de oración y noticias de gente que muere todos los días de esta pandemia. Y esto quiere decir que estamos en un momento particular, ¿no?, en la historia. Y no es la primera vez, sabemos que han habido muchas pandemias antes que se han llevado millones. Se dice que la última pandemia grande de 1918 por allá, se llevó como 50 millones de personas, duró 7 años. Por eso debemos entender que esto no es nuevo, no es el final del mundo, nadie sabe cuándo es el final. Estas podrían ser parte de las señales, pero como dice la palabra, es tan solo los dolores de parto. Por eso hay que entender que para tener una coherencia
en la forma en que debemos vivir nuestra fe y en la forma que debemos vivir el día a día y el paso a paso que vamos dando. La iglesia nos ha dado perfectamente las pautas en el Evangelio. Jesús mismo, con tanto detalle, nos ha dejado un mapa de cómo caminar hacia Él, cómo llegar a donde Él nos está esperando, a donde se fue a prepararnos una morada, porque dice que en la casa de su Padre hay muchas mansiones, hay muchas moradas, y Él nos preparará una, porque donde Él está, estaremos nosotros. Pero para eso hay que entender algo importante que Él dijo, y es: a cada día con su afán. No os preocupéis del futuro, de qué iréis a comer, a vestir. Miren que hasta las aves del campo tienen todo. Y esto es lo que debemos entender de lo que Él pide en lo que se respecta a lo que se llama conversión, la conversión del corazón, para vivir en un camino de salvación auténtico, que no esté enredado, atrapado en el mundo temporal. Y des en cuenta que la vida temporal es preciosa porque Dios nos creó acá. Aquí nos dio el don de la vida, aquí nacimos. Y por lo tanto esta es una plataforma como desde donde se lanza un cohete. Pero tenemos que llenarnos de la verdadera combustión, el verdadero fuego, para que el alma, que es lo que el cohete va a elevar, tenga el fuego que la saca al espacio de Dios en el momento en que Él nos llame. Y es importante que entendamos la vida temporal y el mundo material como una plataforma de lanzamientos del alma, porque eso es lo que es. Y entonces no nos vamos a enamorar de la plataforma, porque aquí no permaneceremos, esto es temporal, aquí nacimos y de aquí nos vamos, pero sí vamos a estar atentos a asegurarnos que esta plataforma está bien construida, que tiene la suficiente combustión para elevarnos lo suficientemente alto para alcanzar el espacio de Dios, la plenitud de la luz. Y eso es lo importante tener claro de como conversión. Esa conversión de que tanto se habla, muchas personas, claro, interpretan la conversión como volverse una persona de mucha oración, muy religiosa, velar por las tradiciones de la iglesia, vivir en la sana doctrina y ser una persona obediente que observa la ley de Dios, tener caridad. Y todo esto son fundamentos de nuestra fe, es verdad, son los cimientos, pero no es suficiente. Alguien se podría escandalizar que yo diga eso, pero es que hay más que eso, porque des en cuenta lo que sucede cuando el Señor habla con este joven rico del Evangelio, que él era un hombre bueno, cumplía con la ley, él hacía todo lo que Dios le pedía, pero no alcanzó a darlo todo, porque le faltaba eso, estaba prendido totalmente al mundo temporal, y era bueno, pero no tenía todo listo, no estaba preparado, porque interiormente estaba prendido a lo exterior, y por eso no entendió, no fue capaz de recibir ese regalo tan grande que Jesús le dio, que era enseñarle el camino, enseñarle cómo era que iba a llegar. Y entonces vemos que la religión no es suficiente. No es suficiente obedecer la ley, no es suficiente obedecer los preceptos de la ley, no es suficiente ser bueno, hay también que ser santo. Sí, y para ser santo tenemos que tener el corazón en Dios, desprendido de las cosas temporales. Supongamos que usted ha sido bendecido con mucha prosperidad en esta vida. Qué bueno, esa es una bendición, porque el que trabaja, el trabajo le da fruto y a muchos les da abundancia y prosperidad, porque así Dios lo permite. Supongamos, y es muy bueno, una bendición, pero al mismo tiempo debemos entender que también es una escuela que Dios permitió en su vida para edificarlo, porque todos estamos caminando con esta escuela de la vida. Y la escuela de la vida es que nosotros vamos a aprender a amar, vamos a aprender a liberarnos de los apegos y de la vida temporal.
Esa es la escuela más importante. Entonces, si te dan mucho, tienes que entender que debes ser un buen administrador y tener mucho cuidado de que eso que te dan no te vaya a dañar el corazón, porque no te puede crear un apego al materialismo, un apego a tus posesiones, porque ahí terminas y pierdes el grado, no te gradúas con eso, quedas atrapado a todas esas cosas materiales que produjo tu prosperidad. Entonces, si no tienes nada y por mucho que trabajes y te esfuerces, no tienes prosperidad, sino escasamente te sostienes en esta vida, esa también es una escuela y el Señor te está educando así. Y por eso, como hijos de Dios, siempre tenemos que darle gracias a Dios por la vida que Él permite que nosotros vivamos, porque toda vida es una escuela, es un moldearnos. Él nos está moldeando con lo que nos da. Dese en cuenta, ¿quién cree usted que puede ser más importante que San José y la Virgen María en la iglesia? ¿Quién podría ser fuera de Jesús? Obviamente, pero fue de los seres humanos, San José y la Virgen María son dos personas que son el centro de la iglesia porque es la cuna de la familia de Nazaret. Y desen en cuenta la sencillez de vida que vivieron. Ellos no fueron personas que la historia sagrada nos dice que eran prósperas, o sea, de abundancia económica, de grandes comodidades. Por el contrario, cuando observamos bien la familia de Nazaret, vemos una familia totalmente limitada, viviendo con el día a día, viviendo con su trabajo, muy honesto, muy honrado, muy sencillo, muy básico, y haciendo lo que Dios les pide, pero caminando en esa pobreza, en esa sencillez. Ahora, con esto no quiere decir que en la iglesia todos deben ser pobres como ellos para que sean santos. No, sabemos que han habido reyes santos que manejaban grandes fortunas y son santos, están canonizados, porque nunca se pervirtieron con su fortuna. Y lo que sucede es que a cada uno el Señor nos da una misión diferente y también nos moldea y nos forma de una manera diferente en esta vida temporal. Miren, vemos nosotros en el mundo natural cómo todo tiene un orden, ¿no es verdad? Cuando uno es niño, la familia lo quiere educar para que pueda sobrevivir en la sociedad en que vivimos. Y cada civilización, cada ciclo de la humanidad siempre tiene una distribución y organización y estructura particular, de acuerdo a lo que vive esa civilización. Entonces, cuando uno nace en la civilización que le tocó nacer, tiene que ser educado para vivir en ella. Y de acuerdo a eso, uno tiene que formarse. Por eso los padres quieren que uno se eduque para que pueda subsistir en la civilización que le tocó. Y toda tiene sus elementos particulares. Pero todo esto tiene el ojo de Dios. A Dios no se le escapa nada. No se mueve una sola hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y esto lo tenemos claro nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Por lo tanto, lo que el Divino Maestro está haciendo con nosotros es educándonos, formándonos en cada paso que damos, porque Él nos quiere llevar tan alto como nos dejemos llevar. Miren ustedes algo importante de lo que estoy diciendo. Jesús habla de San Juan Bautista, cuando fueron esos discípulos de Juan a preguntarle al Señor si Él era el enviado, si Él era el Mesías o tenían que seguir esperando. Y cuando se fueron ya, después de todo lo que les dijo Jesús y lo que hizo al frente de ellos, que estaba sanando enfermos, liberando posesos, bueno, todo lo que hizo, y los mandó a decirle a Juan todo lo que habían visto, pero siguió hablando de él y dijo: Juan Bautista es el profeta más grande que ha habido y que habrá, pero el más pequeño de los cielos es más grande que él. Esta es una enseñanza muy importante, lo que yo acabo de decir sobre
el crecimiento que Dios quiere que alcancemos, moldeándonos en la vida que nos dio y abandonándonos a su voluntad, a su amor. Él quiere elevarnos lo más que podamos hacia la luz. No hay fin, porque cuando salimos del tiempo y el espacio en que vivimos por la caída en el pecado original, entramos en lo eterno. Y ya no hay ni tiempo ni espacio. Estamos en la eternidad. Pero los espíritus de Dios están constantemente navegando hacia Dios, porque Dios nunca termina. Y por eso encontramos revelaciones misteriosas como la de San Francisco de Asís, que se conoce como el Padre Seráfico. Los serafines lo han visto en una aparición de la Virgen del Buen Suceso en Quito a la mística Mariana de Jesús Torres. Apareció San Francisco de Asís en una oportunidad rodeado de serafines. Y esto es algo que demuestra que algunos santos se han elevado a unos niveles increíbles, y lo mismo hablaba Jesús comparando a San Juan, pero cuando hablaba de Juan Bautista con relación al más pequeño del cielo, hablaba de Juan Bautista aún en la tierra. No se sabe cuán alto llegó cuando entró a la gloria del Señor, y sabemos que no debía haber sido poco lo que se elevó. Entonces, el interés de la divinidad en nuestra vida, de esa Santísima Trinidad que es nuestro Dios, el interés con cada uno de nosotros es que nos dejemos moldear para que podamos elevarnos mucho hacia Dios. Es el regalo de Dios, es el regalo más grande, la gloria que nos ha ofrecido en Jesucristo. Y esta es la verdadera conversión, el tener los ojos fijos en Dios, los ojos fijos en la luz, los ojos fijos en la gloria eterna, en la plenitud de la vida, en el mundo espiritual, y mantener este deseo inmenso de alcanzar esa gloria, esa luz, esa salvación eterna. Eso es muy importante tenerlo claro en nuestro caminar, que tengamos ese deseo. Ustedes saben que uno comienza por tener deseo de realizar las metas temporales y queremos llegar acá o queremos llegar allá, queremos alcanzar esto o aquello. Eso no es malo, pero eso es primario. Tenemos que llegar en un momento en que las metas nuestras sean más altas, y las metas más altas son el cielo, es la gloria de Dios. Tenemos que llegar allá. Yo digo, bueno, supongamos que usted esta noche o hoy, cuando usted está mirando esta charla, si usted se examina bien, se da cuenta que las metas que usted tiene en este momento son todas terrenales. Usted quiere lograr esto. Eso no es un pecado, eso está bien. A no ser de que esté tratando de llegar allá robando o matando, pero lo contrario, si usted quiere alcanzar sus metas honestamente y sacrificándose, trabajando, utilizando los talentos que Dios le dio y las oportunidades que se le abren en su vida, válido todo, eso está bien, pero tiene que llegar un momento, y que no se tarde mucho para eso, de que la meta suya se tenga que elevar por encima de las metas temporales. Ahí estamos hablando de nuevo de lo que significa esa conversión verdadera del corazón. ¿Cómo se convierte un corazón? El corazón solo se convierte cuando se ancla solamente en Dios. Es la única conversión. El corazón que está anclado en Dios anhela a Dios en plenitud. Quiere estar con Dios. Quiere llegar a las promesas hechas por Dios en Jesucristo. Eso es lo que es un corazón convertido. Y por eso hay que tener claro de que Dios quiere que nosotros verdaderamente lleguemos a desear esa gloria de Dios antes de partir. Porque miren, hemos escuchado por místicos de la iglesia, me refiero santos ya, canonizados, que tienen autoridad para nosotros históricamente en lo que son las revelaciones místicas. Se habla de que muchos santos
personas que mueren en muy respetables grados de santidad. Muchos no alcanzan a entrar a la plenitud de la gloria porque les faltaba todavía más para tener ese corazón lleno del deseo de estar en la plenitud de la gloria del Señor. Y les toca aún pasar por un estado de purgante donde aprenden a tener ese deseo para entrar. Estos son revelaciones privadas, pero de todas maneras es entendible eso, porque nosotros debemos tener claro que el Señor nos ha mostrado el camino perfectamente y nos ha enseñado en todo momento, con todo lo que ha hecho, con todo lo que dijo, qué es lo importante en nuestra vida. San Pablo dice, la voluntad de Dios es a saber nuestra santidad. Porque ustedes saben cómo puede uno distraerse pensando cuál será la voluntad de Dios en nuestra vida. Mucha gente pregunta eso. A mí me preguntan eso cantidades. ¿Usted qué me podrá decir sobre cuál será la voluntad de Dios en mi vida? Yo no he podido saber. Yo siempre le digo a la gente, miren, en lo que se respecta a su vida en el mundo, al Señor no le importa si usted decide ser carpintero, ingeniero, poeta, bombero, ¿sí? A Él no le importa. Lo que le importa es que usted haga todo eso con amor y que lo haga para glorificarlo a Él y para amar al prójimo y servirle. Eso es lo que le importa, sin importar usted qué hace. Porque el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado talentos. Todos tenemos alguna clase de capacidad para hacer cosas y debemos tratar en lo posible por inclinarnos a irnos por donde más tenemos aptitudes. Es como lo de sentido común. Pero al Señor no le importa qué escogemos. Eso no se necesita envolver la voluntad de Dios para eso. Pero lo que sí quiere el Señor es que todo eso que hagamos, lo hagamos siempre edificándonos en el amor. Porque así nos podemos santificar siendo bombero, ingeniero, poeta, lo que usted quiera, y así encontraremos la santidad si lo hacemos con el amor de Dios. Eso es. Pero en sí, la voluntad de Dios para todos nosotros es la misma, nuestra santidad. Y esto debe estar muy claro, porque cuando hablamos de la conversión, que es lo que el Señor nos pide, el Señor Jesús nos pidió eso, estamos hablando precisamente de eso. ¿Cuál es la conversión verdadera de mi corazón? Es atreverme a arrodillarme, elevar mis ojos al cielo y desde el fondo de mi alma decirle al Señor, Señor, ya entendí, ahora sí sé qué es lo que tengo que hacer. Lo único que tengo que hacer en esta vida es asegurarme de que me santifique, porque solo los santos entran al cielo. El cielo entero gritará, aleluya, finalmente entendió. El ángel de la guardia estará de fiesta, porque eso es lo único. Y si tenemos eso claro, caminamos derecho. Ustedes no se pueden siquiera imaginar la paz tan enorme que se recibe en el corazón cuando uno tiene eso claro, cuando sabe que ese es el camino, cuando entiende que no hay nada más importante que eso. Y claro, en términos religiosos se habla mucho de la santidad. Usted va a un retiro de una semana de silencio, usted va a talleres de crecimiento espiritual de 1.000.000 de formas habidas y por haber. Y le van a hablar de muchas cosas así. Pero nadie realmente le explica con detalles cómo se logra eso. Porque a uno le pueden regalar una máquina muy hermosa, pero si no le dan las instrucciones de cómo utilizarla, es como si no le hubieran regalado nada. Entonces, cuando se trata de enseñarle a uno a ser santo, ¿qué le tienen que decir? Primero, le tienen que decir que la condición de la santidad es la obediencia. Hay que obedecerle a Dios y obedecerle a la iglesia, que es Dios mismo entre nosotros. Y lo otro
es que uno tiene que asegurarse que todos los días se levanta a convertirse. ¿Qué tiene que convertir? Todo, mis pensamientos, mis sentimientos, mis pasiones, mis tendencias, todas mis inquietudes, todo mi ser lo tengo que convertir, lo tengo que santificar, purificar. Entonces, todos nosotros estamos llenos de defectos y uno tiene que ser muy sincero con eso, y al ser sincero con eso, entonces se dedica a detectar cuál es el defecto más importante para yo superar, e irse de defecto en defecto, superando y perfeccionando su vida para prepararse para ese encuentro con el Señor. Ese es el camino de la santidad, porque hay que entender esto. Lo más seguro es que nuestra vida, aunque relativamente pueda ser larga, ¿cuál es una vida larga? Por ahí escucho uno a veces que hay gente que cumplió 114 años. Hace poco había por ahí una religiosa cumpliendo 116 años, algo así. Y claro, bueno, eso ya es un asombro total. Entonces den en cuenta que la vida es corta, porque eso no son muchos años, parecen muchos, pero no lo son. Entonces, sin importar cuánto tiempo tiene usted, seguro que no va a alcanzar a superar todos sus defectos. Pero ¿qué sucede? Ante la justicia divina, el Señor es tan perfectamente justo que lo que a Él le importa es de que usted sinceramente quería superar esos defectos. Y si muere sin superarlos todos, Él sabía que usted los quería superar. Y cuando esté al frente de Él, ya para Él están superados. Yo siempre pongo el ejemplo del hijo que es bueno, que es responsable, y que el padre lo ve trasnochándose, haciendo sus tareas para presentar su examen. Y da todo lo que tiene para estudiarlo, pero va a presentar su examen y no lo pasa. Y regresa totalmente triste, frustrado, atormentado y con vergüenza con su padre. Y el padre bueno, un padre bueno, le dice: hijo, tú no te preocupes, no pasaste el examen para ellos, pero para mí sí lo pasaste, porque yo sé que todo lo que tú querías hacer era pasarlo, entonces para mí lo pasaste. Y ese es el buen padre, y el Señor es un buen padre, es el justo juez. Y si Él sabe que un defecto en particular con el que peleamos mucho para superar, no lo alcanzamos a superar antes de morir, el Señor sabe que lo queríamos superar y nos lo va a dar como superado. Y eso lo debemos tener claro. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer del Evangelio de San Juan. En el capítulo 10, desde el versículo 1, Jesús el buen pastor. En verdad os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas atienden a su voz. Llama a sus propias ovejas por su nombre y las conduce fuera. Cuando las ha sacado todas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, pero a un extraño no le seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Palabra de Dios. Amén.